Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todas y para todos. En este caso vamos a seguir con nuestro curso de Microsoft Access. Para este caso específico vamos a estar trabajando con el tema de formularios. El tema de formularios lo vamos a hacer de forma básica. Este tema nos va a ayudar muchísimo para optimizar ciertos procesos en nuestras tablas. Es decir, que ya no vamos a estar manejando como tal una tabla, ¿cierto? Pero sí vamos a estar manejando un formulario que, dentro de otras cosas, el trabajo se hace un poco más dinámico. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es crear un documento nuevo. Presionamos sobre bases de datos en blanco y aquí vamos a ponerle un nombre a nuestra base de datos. Entonces vamos a ponerle práctica colegio. ¿Listo? Práctica colegio y le vamos a dar crear. Una vez le damos crear, importante, el primer paso que debemos de hacer es cerrar todas las tablas que tengamos en este documento nuevo, lo tenemos que cerrar. ¿Listo? Lo que sigue a continuación es comenzar a crear nuestras tablas. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ya se los voy a mostrar por acá, es básicamente estructurar las siguientes tablas. Vamos a tener una tabla de clientes, una tabla de producto, una tabla empleado y podemos tener una última tabla que va a ser la tabla de pedido o venta. Entonces, para este primer video vamos a hacer una serie de unos 3 videos que no vayan a ser tan largos. En esta primera parte vamos a crear todas nuestras tablas con su respectiva llave primaria o clave primaria y vamos a realizar todos los campos de esas tablas de acuerdo a lo que nosotros tenemos en pantalla. Entonces el paso siguiente es ir a la opción de crear y aquí no se les olvide, tengan siempre presente que deben de darle sobre la opción de diseño de tabla. Aquí en diseño de tabla vamos a declarar, vamos a definir esos campos que vamos a estar utilizando en nuestra base de datos. Entonces por eso nos indica que vamos a ponerle un nombre a ese campo y vamos a seleccionar un tipo de dato. Entonces, como miramos y observamos aquí en esta parte, necesitamos una tabla clientes. Esa tabla clientes tiene ID del cliente, nombre, apellido y teléfono. Entonces vamos a ir a nuestro Access y vamos a crear esos campos. Entonces el primer campo va a ser ID cliente. Ese ID cliente, recuerden ustedes que por lo general el campo ID cliente debe de ser un campo autonumeración. Esto quiere decir que cada vez que yo haga un registro nuevo, este ID cliente, este campo se vaya incrementando de uno en uno. Entonces luego vamos a tener el nombre del cliente. Este nombre sí lo vamos a definir como un texto corto. También vamos a tener el apellido de ese cliente, que va a ser un texto corto. Y por último vamos a tener el teléfono, que entre otras cosas lo vamos a definir como un texto corto. ¿Por qué no lo pongo con número? Porque muchas veces los números puedo alargarle 2 o 3 números, entonces allí va a haber algún error. Entonces para manejo, para poder utilizar ciertos números, entonces defino este campo como un tipo de dato texto corto. Una vez hagamos esto, recordemos que el ID cliente debe de ser la clave principal. Entonces le ponemos clave principal y luego damos clic derecho sobre la tabla, guardar, y aquí en esta parte vamos a ponerle el nombre a esa tabla, que entre otras cosas sería clientes, y posteriormente le vamos a presionar sobre la opción de aceptar. Como ustedes pueden ver, se crea nuestra tabla clientes. Seguidamente vamos a crear una tabla nueva que va a ser la tabla de producto. Entonces acá vamos a poner ID producto. El tipo de dato no se les olvide que va a ser de autonumeración. Y este producto solamente vamos a ponerle el nombre de ese producto. Y cuando le pongamos el nombre de ese producto, vamos a ir al ID producto y también vamos a poner ese campo como la clave principal. Luego damos clic derecho sobre la tabla, guardar, y vamos a guardar esta tabla como productos y damos en aceptar. Seguidamente vamos a crear otra tabla
que se va a llamar la tabla empleado. Esta tabla empleado es básicamente para nosotros saber, tener como la información de qué persona es la que está haciendo un pedido o que está atendiendo a la persona. Entonces vamos a dar nuevamente en crear, diseño de tabla, y aquí vamos a poner ID empleado, ¿cierto? Y luego vamos a ponerle autonumeración. Seguidamente vamos a poner ese nombre del empleado, el apellido del empleado. Como ustedes pueden ver, este tipo de dato es un texto corto. Y por último vamos a ponerle un teléfono igualmente a este empleado. Entre otras cosas, digamos que acá estamos creando la tabla clientes y la tabla empleados de forma diferente. Pero ¿qué pasa con esto? Yo podría sencillamente declarar una sola tabla y ponerle una llave foránea que diga, por ejemplo, tipo de persona, si es un empleado o si es un cliente. Entonces, eso se puede hacer de esa manera, como para tener una sola tabla y no dos tablas, porque entre otras cosas estas dos tablas tienen los mismos datos. Entonces vamos a agregarle nuevamente al ID empleado la clave principal, damos en guardar y vamos a poner empleados y damos en aceptar. Ahora se viene la última tabla, que es la tabla pedido o la tabla venta. Entonces vamos a dar en crear, vamos a ir a diseño de tabla. Y aquí en esta parte vamos a poner ID del pedido, voy a ponerle que sea la tabla pedido. Ya saben ustedes que el ID siempre va a ser un dato de autonumeración, a excepción de que sea el caso particular, que vaya a ser, por ejemplo, que la clave principal de una tabla sea el número de documento. Cuando es el número de documento, allí sí varía el tema de la autonumeración, ya sería un dato normal, pero sería la clave principal. Entonces, para el pedido vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vayan pensando que un pedido, o cuando una persona va a hacer una compra, en su factura le va a aparecer, por ejemplo, los datos de la persona que viene siendo el cliente. Les va a aparecer también los datos de la persona que los atendió o le recibió el pago, que va a ser el empleado de la empresa. Y también le va a aparecer una descripción de los productos que ustedes compraron, y va a aparecer el valor unitario, el precio total y la cantidad que ustedes compraron. Entonces, para ese caso particular, a esta tabla pedido, hagamos de cuenta que va a ser la tabla de factura. Vamos a ponerle FK cliente. Este tipo de dato va a ser un dato numérico, porque recuerden que FK significa Foreign Key, y esa llave foránea, que es traducida al español, llave foránea, se va a relacionar con el campo de clientes. Es decir, que FK clientes, como está declarado como número, entonces acá vamos a ponerle número, pues se va a relacionar con la tabla de clientes a través del ID clientes, que ahora vamos a ver el tema de las relaciones. Ahora vamos a poner también FK pedido, bueno, FK producto, me disculpan acá, FK producto, que también va a tener el tipo de dato número. Y por último, dentro de las llaves foráneas vamos a poner el empleado, es decir, la persona que vendió o atendió a ese cliente. Por otro lado, vamos a poner una cantidad de producto, que va a ser, por ejemplo, número. Vamos a poner un precio unitario, ¿cierto? Y ese precio unitario lo vamos a definir como moneda. Por acá aparece moneda, entonces lo definimos como moneda. Ahora, necesito declarar otro campo que se va a llamar el precio total. Pero primero, para declarar un precio total, vamos a guardar esta tabla. Pero antes, recuerden ustedes que falta la llave primaria. Entonces le ponemos la llave primaria. Luego le vamos a dar acá en donde dice guardar. Y esto lo vamos a guardar como la tabla de pedidos. ¿Listo? Le damos a aceptar. Y ahora sí vamos a crear un nuevo campo que se va a llamar precio total. Entonces aquí en precio total vamos a elegir un tipo de dato diferente a lo que nosotros hemos trabajado anteriormente.
Este tipo de dato va a ser el tipo de dato calculado. Es decir, que el precio total depende de la cantidad comprada por el precio unitario. Eso es básicamente la cantidad, el precio total cuando vamos a comprar algo. Es decir, voy a comprar algo a la tienda, digamos una libra de arroz vale 1.500 pesos y si compro 3 libras de arroz, pues el total o el precio total serían 4.500. Es básicamente hacer ese proceso. Entonces le damos sobre calculado, aquí nos aparece el generador de expresiones y en este generador de expresiones lo que vamos a hacer es una operación muy sencilla. ¿Cuál va a ser esa operación sencilla? Pues una multiplicación entre la cantidad y el precio unitario. Entonces para eso seleccionamos cantidad, le podemos dar doble clic y justo en esta parte podemos poner el símbolo de multiplicar y le vamos a poner el precio unitario, es decir, que el precio total viene siendo la cantidad por el precio unitario y le damos en aceptar y luego le vamos a dar clic derecho, guardar. Como ustedes pueden ver, hemos creado esta tabla que se llama la tabla pedidos, también hemos creado la tabla empleados, también hemos creado la tabla productos y hemos creado la tabla clientes. Entonces, por ejemplo, la tabla clientes la vamos a llenar con 10 registros de diferentes clientes. La tabla productos vamos a agregarla con unos 15-20 productos. La tabla de empleados la vamos a llenar, le vamos a agregar unos 10 registros o 5 registros para no hacerlo tan largo de empleados. Y ahora les voy a explicar el tema de los pedidos. Entonces procedemos a llenar cada una de estas tablas. Voy a parar el video, vamos a continuar en el siguiente video y espero que este video les haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.